para abrir conversación nos vamos a revisar un titular. Como bien decía Monty, al principio se hablaba de un accidente, un incendio. Se pensaba que había fallecido producto del incendio, pero después se determinó que no. Es un titular de cooperativa.cl que dicen: investigan posible crimen de una niña encontrada muerta en un incendio. Estamos hablando, querido Carlos, del día 26 de noviembre. Esto fue en Villa Talinay, en Coquimbo. En la mañana empieza un incendio y varias notas, varias entrevistas han entregado gente del cuerpo de bomberos que dicen: nosotros llegamos a apagar este incendio, no teníamos mucho conocimiento de qué nos íbamos a encontrar, se encuentran lamentablemente con la niña y después empieza a realizarse el trabajo, me imagino, las pericias, que se determina que ella no habría fallecido producto del incendio, sino que el incendio habría sido de alguna forma para ocultar un posible homicidio, Carlos Gutiérrez. Exactamente, lamentablemente en este proceso del fuego, pues los bomberos fueron alertados de este incendio en un domicilio en la Villa Talinay y se encuentran lamentablemente con el cuerpo de esta menor de 12 años fallecida en el lugar. Evidentemente el Ministerio Público de inmediato, la fiscal a cargo del caso, solicita que concurra el personal especializado para analizar el fallecimiento de la víctima y el servicio médico legal al día siguiente, cuando genera el procedimiento de autopsia, se da cuenta que hay cosas que no cuadran, aparte obviamente de lesiones que son atribuibles siempre a terceras personas, y ya cambia este panorama de un incendio normal en una casa, lamentablemente, a un homicidio con un incendio intencional para ocultar este crimen. Carlos Lama. Perdón, ¿sabes qué? Es que, a ver, me parece que es un hecho terrible y lo que me es más llamativo es esto de querer incendiar la casa, de querer ocultar la evidencia, esto que me parece de un trato un poco mafioso. Pero lamentablemente, al parecer, Carlos Gutiérrez, es un fenómeno al cual nos hemos enfrentado el último tiempo. Recordemos el caso del profesor Nivaldo, se quiso hacer lo mismo. Recuerdo que conversamos otro caso más hace algunas semanas. Ahora nos topamos con una chica que es asesinada y que después se intenta quemar la casa para destruir la evidencia. Más allá de cómo ha ido aumentando la violencia en nuestro país, sobre todo de manera intrafamiliar, femicidios, etcétera, me es bastante llamativo el hecho del uso del fuego, de querer, en el fondo, de cometer un acto y querer no dejar huella. Y me parece que es una tendencia que nos ha tocado ver en el último tiempo. ¿Te parece que sea así y por lo general es algo que se estila hacer cuando se cometen este tipo de homicidios? Sí, es una tendencia que está en aumento, lamentablemente. ¿Por qué? Aquí hay varios factores que podríamos analizar. Uno, el dinero o el elemento a utilizar es solamente combustible, entonces cualquier persona puede ir a un servicentro y comprar combustible y rociarlo en la escena del crimen y prender fuego. Con ello, evidentemente, va a ocultar muchísima evidencia y ahí es donde los expertos forenses que van a procesar las escenas del crimen y también a los que realizan las autopsias, los médicos forenses, tienen que tener la expertise y fijarse en esos pequeños detalles que pueden marcar una gran diferencia y diferenciar, por supuesto, entre un accidente a un homicidio. Así de brutal es lo que se puede analizar y que se puede realizar con un muy buen análisis por parte de los expertos. Si los expertos no están tan capacitados, pueden ocultarse estos crímenes y pasar como un accidente. Carlos, también otro de los antecedentes que conocimos dentro de los primeros días y horas del caso era que esta menor estaba con su hermanito pequeño de 7 años. ¿Se sabe cómo está ese chiquitito? ¿En qué condiciones está hoy? Si nos pudieras entregar esa información. Sí, a ver, las condiciones o cómo era este núcleo familiar. Este era un grupo familiar compuesto de un padrastro, la mamá con una hija, esta menor de 12 años que falleció, de un primer papá, y esta relación con este personaje con esta persona que ya lleva 10 años y tenían un hijo en común. Entonces era una familia de 2 niños y el papá y la mamá. El papá sale afortunadamente con el menor, van a comprar al centro y después regresan. Cuando regresan se encuentran con el incendio. Afortunadamente el hermano está en buenas condiciones, no estaba en el lugar al momento del accidente, de acuerdo a la información que el mismo padre da. Y la madre justo también salió de la casa minutos antes que empezara este incendio. Entonces básicamente la niña quedó sola
en la casa y ocurre este brutal asesinato. Claro, Monty se refería porque efectivamente en las primeras horas se pensaba que estaban ambos, era parte del nerviosismo, información que después va cambiando y afortunadamente el menor no estaba presente. Qué bueno aclararlo, sí. Sí, es muy importante eso, Monty, por eso es bueno que lo hayas tomado el punto. Muy importante que la causa efectivamente que hay de muerte que entrega el laboratorio de criminalística arrojaron que la causa de muerte, Carlos, habría sido justamente asfixia, obstrucción por terceros, además presentó heridas cortopunzantes y un traumatismo encefalocraniano, lo que no tiene por ningún lado relación con este incendio. Sé que todo está en etapa de investigación, ya vamos a entrar más adelante a ver quiénes son las personas que están siendo investigadas, pero Carlos, según lo que se sabe, según lo que se comenta y según lo que tú también puedas transparentar en pantalla, ¿existiría según la investigación alguna causa de por qué alguien habría querido matar a esta menor de 12 años? ¿Alguna investigación que vaya, no sé, problemas, algún móvil? Muchas gracias, querida Monty. ¿Problemas, tema económico? Sí, esta familia llega hasta Villa Talinay, renta esta casa recién hace 4 meses. Ellos son nuevos en el barrio. Recién. Sí, están recién llegados porque rentan esta casa, están esperando que les salga el subsidio habitacional. Entonces era una renta provisoria que estaban haciendo en ese lugar y estaban bastante cómodos de acuerdo a las declaraciones que ellos mismos entregan. ¿Qué es lo que ocurrió? Ellos no saben, de acuerdo a la versión, hay una versión de la madre que dice que había gente de repente que preguntaba por ella, que miraba. Hay algunos testigos que dicen también que vieron un personaje saliendo de la casa al momento de generarse el incendio, entre medio de los techos, y hay otros testigos también que dicen que vieron a otra persona, que al parecer sería de las mismas características, saliendo de la casa todo mojado. Entonces, hay varias hipótesis, son 3 grandes aristas investigativas que hay en este proceso. Entonces, y hay otro antecedente que también se lo publica hace poco tiempo atrás, que habla de un posible monto de dinero en efectivo que estaba en la casa y que después del incendio no está. Eso no ha sido ni desmentido ni ratificado por las víctimas tampoco hasta este momento. Lo que llama la atención sí es que están siendo investigados también por parte de la Fiscalía en calidad de imputados los padres. Vamos a entrar ya justamente a esa información que están siendo investigados, pero la fiscal del caso también conversó, habló y dio las siguientes declaraciones. Pasamos a revisar una gráfica justamente. Dice, el fallecimiento de la menor no habría sido causado por acción del fuego que se desató en el domicilio, sino que habría participación de terceros en el deceso. Es la fiscal del Ministerio Público de Coquimbo, justamente, Jocelyn Beiser. Sí, Beiser puede ser el apellido, esperamos pronunciarlo bien. Hay muchas inquietudes, Lama, tú tienes preguntas desde tu casa. ¿Sabes qué? Con la información que entrega Carlos, esto se pone un poco más peliagudo. A ver, es difícil pensar que una persona que entra a un domicilio en busca de sustraer algo, un ladrón común, termine provocando la muerte de una menor y además trate de incendiar la casa. Me parece que no es es una opinión personal, no es la forma de operar de un ladrón que trata de entrar a una casa que ojalá esté vacía y busca sustraer algunas cosas. Tiene un actuar mucho más violento los hechos que estamos conversando. No solamente eso, me parece también que hay un... Disculpen. Por lo que decía Carlos, me parece que a lo mejor, y por contaba como mucha gente se acercaba a esta casa, al parecer había una persona que había puesto el ojo en algo, posiblemente en ese monto de dinero que habla Carlos. Entonces, me parece que se complejiza mucho más la situación respecto a tratar de encontrar culpables y la realización de la investigación, más allá del buen trabajo que se hizo, entendiendo que la persona que perdió la vida no la había perdido por culpa de la asfixia del humo en el incendio. Entonces, me parece que se pone muy complejo el panorama y yo, para serte sincero, Carlos, me gustaría preguntarte, porque no es un caso atípico, ¿cuáles son las líneas investigativas que se deben tomar para poder esclarecer esto lo antes posible? Sí, las líneas investigativas en este caso deberían ser 2, de acuerdo a la información que tenemos hasta este momento. Uno es lo que está haciendo en este momento el Ministerio Público, que es los padres. Siempre hemos conversado que el círculo cercano de las víctimas en un gran porcentaje está involucrado con las muertes de las personas. Entonces eso es lo que está haciendo el Ministerio Público ahora. La fiscal ha sido muy cauta, me ha parecido muy bien
el trabajo que está realizando ella, pese a que ya les ha tomado declaraciones a ambos padres como imputados, al padrastro y a la madre, claro, de esta menor. De hecho, les incautó con una orden judicial los teléfonos de ambos para ver la trazabilidad de llamados telefónicos o algo que los pudiera involucrar en el caso. El padrastro y la madre igual están colaborando con la investigación, han ido a declarar de manera voluntaria, no han guardado silencio, han declarado sin ningún problema, y esa sería una opción. Pero la otra opción, que tampoco hay que cerrarse, es este famoso testigo que más de un vecino vio saliendo de la casa. Unos hablan arrancando entre medio de los techos, otros hablan que salió justo saliendo de la casa, pero en las mismas características, un poco mojado y arrancando básicamente. Entonces, esa información también es primordial, porque independiente que puedan estar los puestos en los padres como principales sospechosos en este minuto, hay que, tampoco se puede descartar lo otro. Pero yo creo que esas son las dos grandes aristas que, claro, que no se deberían, o que deberían tomar para no perder el autor de este crimen. Es un crimen horrible. Claro, y como tú decías, el Ministerio Público se indicaba participación de terceras personas, cosa que después confirma el Servicio Médico Legal con la autopsia que se realiza, donde ratifican que efectivamente hubo participación de terceras personas. ¿Dónde se van las miradas cuando aparece este informe? A la madre y al padrastro, que fueron los primeros indicados como posibles autores de este crimen. De hecho, como tú bien decías, Carlos, ellos se encuentran en calidad de imputados, ¿cierto? Esperando que ya se concrete una formalización por él o los posibles responsables, ¿cierto? Y bueno, esta pareja ha reiterado su disposición para seguir colaborando con la justicia. Ellos afirmaron que como familia están dispuestos a aceptar cualquier escenario futuro hasta llegar a las últimas consecuencias, sin importar quién o quiénes sean los culpables de la muerte de la pequeña. ¿Qué pasa con esto, Carlos? Porque, bueno, hemos conocido a través de otros casos que siempre las miradas se vuelcan hacia el círculo más cercano cuando ocurren este tipo de tragedias. Ahora, independientemente de que las miradas estén hacia los padres, madre y padrastro, te quería preguntar si de forma paralela los padres en este caso, o de manera general, cuando dejan a un menor de edad solo en el hogar, ¿cierto? Y a ese menor le pasa algo, ellos tienen también un grado de responsabilidad, aunque no terminen siendo ellos los autores de ese crimen, por ejemplo. ¿Se les podría de igual forma condenar o ejercer una responsabilidad sobre esos padres por mal cuidado, por ejemplo? Sí, es una opción. Hay que un hecho, que en este caso es solo un hecho, que es el que tenemos en conocimiento, que lamentablemente le cuesta la vida a esta menor, no quiere decir que sea una condición permanente en el sentido de maltrato hacia menores. Es diferente cuando estamos hablando de hechos reiterativos. Obviamente ahí sí las instituciones tienen que funcionar y proteger a estos menores y quitárselo a sus padres, por supuesto. En este caso, por un hecho, y lamentablemente le cuesta la vida a esta menor, puede ser un hecho fortuito, que alguien entró a la casa, robó y justo se encontró con esta menor y la asesinó. Puede ser, ahí hay que ver cuáles las políticas o los protocolos que tienen las instituciones del Estado para proteger a los menores. En el caso del padrastro y la madre de esta menor, ellos están colaborando con la investigación, y en un momento cercano deberíamos saber, o se deberían descartar ellos como posibles autores del crimen, o confirmarlos ya derechamente como imputados y seguramente pedir la prisión preventiva. Pero es un periodo muy breve que el Ministerio Público debe poner las piezas de este rompecabezas juntas y darse cuenta si cuadra todo o no, ellos no son. Y tienen que seguir con las siguientes hipótesis, los siguientes testigos para poder aclarar este crimen. Acá no debería tardar mucho tiempo el descarte o no de los padres. Perfecto. Danisa Araya, justamente tía de la menor que lamentablemente falleció, hermana de esta mamá, que ha hablado con los distintos medios, ha tomado un poco la vocería. De hecho, dijo que la mamá de la menor fallecida estaba recibiendo amenazas, que estaban muy asustados, y dijo lo siguiente. Vamos a revisar una gráfica justamente porque ella habló con su hermana y dice: se nos ha enjuiciado, conozco a mi hermana hace 41 años y sé cómo es, y lo buena que era con su hija. No queremos que la policía se enfoque solo en investigar
salvar a mi hermana y mi cuñado, sino que también se abran otras posibilidades. Esto justamente lo hice en Diario El Día. Hay un tema que de hecho la mamá también lo conversó en una entrevista, en una nota de prensa con el noticiario de Mega, que decía, da un poco lo mismo lo que ya pase. Nosotros ya estamos viviendo en un juicio social. Nosotros ya estamos como culpables para quien sea, ya nos están atacando. Siento que también al ver este caso, una mamá, un padrastro, y se lo comentaba a Monty antes del programa, se nos viene inmediato a la mente la imagen de la pequeña Ámbar. Mamá, padrastro, como que uno tiende a decir, oye, acá hay algo raro, ¿por qué la dejaron sola? Ellos están sufriendo con un juicio social. Lo que sí te quiero preguntar muy breve, Carlos, la mamá asegura que entre las 10 de la mañana y las 11:30 ni ella ni el padrastro estaban en la casa. Y dice que para eso ellos entregan el celular. Si el celular, la triangulación, determina que ellos efectivamente no estaban en ese lugar, que estaban muy lejos, ¿es determinante para dejarlos fuera de sospecha? ¿O uno podría ser más suspicaz y decir, oye, a lo mejor el celular lo mandaron con otra persona a que viajaran para justamente tener esto como coartada? Sí, lo que pasa es que no es solo la triangulación telefónica, sino que también se puede utilizar las cámaras de seguridad. ¿Se recuerdan el caso de esta señora que fue a vender una camioneta del sur? Sí. Y la persona, su amigo, dijo, yo la fui a dejar al terminal de buses en Chillán, etcétera? Y las cámaras de seguridad confirmaron algo totalmente diferente a la teoría que este sujeto estaba diciendo, y ahora está detenido e imputado por el homicidio de esta mujer. Entonces acá es lo mismo, no es solo una evidencia lo que dice o lo que lleva a un resultado, sino que tiene que ser una sumatoria de piezas. Yo por eso siempre comparo los casos con un gran rompecabezas. Entonces nosotros tenemos que tomar una pieza del rompecabezas, después ponerla junto a otra y así vamos sumando. Entonces ahí con toda esa información podemos saber, o el Ministerio Público va a poder saber si efectivamente ellos están involucrados con esto o derechamente están diciendo la verdad y no tienen absolutamente nada que ver con el crimen. Perfecto. ¿Lama? ¿Sabes qué? A ver, me parece que hay una situación bastante compleja. Yo no sé si existe un enjuiciamiento tan fuerte, o tan potente como lo quiere hacer ver, porque me parece que son personas que no tienen el backstory que tenía, o sea, la historia anterior que tenía el caso de Ámbar. Sin embargo, creo que hay un hecho a tomar en cuenta. A mí, el testigo que dice ver salir a un hombre que sale mojado, por lo menos para mí, ese detalle es importante porque da a entender que hubo una pelea dentro. Porque si alguien quiere rociar una casa para incendiarla, créeme que no se va a tratar de autorrociar con algún tipo de combustible. Entonces, me parece que hay que tratar de armar muy bien lo que pasó en ese lugar, y me parece que lo que hacen con los padres es lo que se hace en todas las líneas investigativas. Y me parece que una señal muy positiva es querer entregar los teléfonos y querer demostrar que hay cierta transparencia en lo que ocurrió. Ahora, ¿por qué deja a una niña de 12 años sola 1 hora y media en la casa? Eso ya es harina de otro costal, me parece. Claro, ahí también podríamos debatir de eso, pero así como está esta línea investigativa, hay otra, ya la adelantaba justamente de Carlos Gutiérrez, porque hay varios testigos que aseguran que previo a este incendio vieron a un vecino, a un hombre que todos describen como un ser un poco extraño, muy poco sociable, que solamente se dedicaba a tener la música muy fuerte, a mirar raro. Bueno, previo al incendio, este vecino, escúchenme bien, habría estado sobre el techo con una máscara antigases y un overol. Eso no es todo, porque este vecino, Monty, al otro día, si es que no el mismo día, y ya Carlos nos va a explicar, habría abandonado su hogar. Es un posible sospechoso, 28 años. Todos los detalles los entrega Carlos Gutiérrez después de esta pausa. Carlos Gutiérrez, que estás ahí desde Pucón, nosotros estábamos hablando de este nuevo sospechoso, este vecino de 28 años. ¿Qué antecedentes se tiene de él en esta línea investigativa? A ver, este muchacho los vecinos lo tildan de extraño. Eso obviamente no lo hace sospechoso de nada, una persona que por sus características físicas o lo que dice o cómo camina, eso obviamente no es sospechoso de nada. Pero hay muchos vecinos que vieron una persona con un overol, con una máscara antigases, corriendo por los techos aledaños a la casa de esta menor. Entonces, fue muy extraña la circunstancia. También hablan estos vecinos que comienzan a golpear las puertas. Vimos en las imágenes que son casas que son pareadas. Entonces fueron avisando las casas contiguas, porque si el incendio se propaga, obviamente pueden afectarse las casas aledañas. Y empiezan a golpear las casas para advertir que hay un incendio en una casa, para que evacuaran sus domicilios y estuvieran seguros.
y ven a este sujeto saliendo con el cabello mojado y riéndose de la situación. Entonces, obviamente esto les llamó la atención muchísimo a todos los vecinos para saber qué es lo que estaba ocurriendo, y era algo que no les cuadraba. En vez de estar nervioso por el incendio, claro, se reía. Entonces es una situación bastante poco usual. Que además, Carlos, eso fue porque cuando van, y de hecho los artículos de prensa lo decían, que cuando van a avisarle como al vecino, oiga, salga, es peligroso, va Carabineros, van los vecinos, la primera reacción de él es subir la música, Monty. O sea, ni siquiera sale de inmediato a ver qué es lo que pasa, y después cuando ya el incendio pasa, efectivamente sale con esta escena que nos dice Carlos, que es por lo menos sospechosa. Sí, bueno, ahí como decía Carlos, son antecedentes que tiene que ir recabando el cuerpo de investigaciones para poder armar este puzzle y poder llegar finalmente a un formalizado o los formalizados en este caso, porque claramente la familia de esta menor necesita una respuesta, necesita que se haga justicia. Si hay personas así con ese tipo de conductas no pueden seguir en la calle, y me llama la atención que este sujeto haya estado viviendo 12 años en esa villa, ¿cierto? 17 años en esa casa, y una vez ocurrido este hecho simplemente se va. Yo no sé si se manejará alguna teoría, Carlos, que tenga que ver probablemente en relación con él y la madre y el padrastro. ¿Cómo era la relación de ellos? ¿Habrá habido algo pendiente entre ellos? No sé, porque la verdad es que uno dice, nadie merece morir en una situación así. No. O sea, golpeada, luego casa incendiada, cuerpo quemado, o sea, eso a nadie, sobre todo una niña. Es tremendamente doloroso hablar de estos casos cuando se involucran menores de edad. Por eso tratamos de, a través del programa, aportar quizás con algún conocimiento que tú nos puedas entregar como experto, Carlos, para ver si se van entregando nuevos antecedentes que puedan ser útiles también para la investigación. Sí, es una situación muy lamentable, y a su vez con este personaje es una situación bastante extraña, porque tal como tú lo dices, el tipo vivía hace mucho tiempo, casi una vida en el mismo barrio, y después que ocurre este hecho se va. Entonces, obviamente, y ojalá que así sea, que la Fiscalía también esté investigando a esta persona, que se conozca su paradero, porque si se comprueba que los padres no están involucrados y que posiblemente este sujeto podría ser el autor, hay que ir a buscarlo. Entonces eso es lo que no queremos, que un homicidio quede impune, obviamente. Qué buen punto tocaste, eso de ir a buscarlo, porque me imagino que la Fiscalía debe manejar el nombre de esta persona, su identidad, los vecinos lo conocen. Me imagino que debería ser mucho más fácil poder encontrarlo, ya que sería una pieza clave para poder entender qué fue realmente lo que pasó ese día, ¿o no, Carlos? Esto no debería tomar... ¿Cuánto tiempo le debería tomar a la policía poder encontrar un hombre cual todos conocen en ese lugar y posiblemente ya tengan su ficha y su fotografía? Sí, depende de los antecedentes que ellos tengan. Puede que ya le hayan incluso tomado declaración en el mismo momento y tengan toda la información de él, o puede que no hayan alcanzado a localizarlo previo a tomar declaraciones y se enfocaron a lo mejor en el padrastro y la madre. Por eso siempre las investigaciones tienen que ir corriendo por carriles paralelos, las posibles hipótesis, cosa que vayan avanzando en todas las condiciones con la misma velocidad. Entonces, ojalá que este sujeto pueda ser identificado, y ojalá que ya esté identificado y se sepa cuál es su paradero, porque se puede haber ido a cualquier parte. Bueno, de hecho, Carlos, según la información que manejamos, sí se le tomó testimonio a él, y él aseguró que al momento del incendio estaba al interior de la casa haciendo ejercicio y trabajando. Ahora, ¿cómo se puede confirmar esa coartada? Creo que también es a dudar, o por lo menos a investigar. Pero ¿sabéis que me quiero quedar con algo que tú decías al principio? Porque decías, no una persona porque tenga una actitud distinta, efectivamente va a ser una persona sospechosa de inmediato. Y nosotros decíamos que este hombre que estaba sobre los techos estaba con una máscara antigases. Entonces también podemos ser testigos, podemos estar presenciando, Carlos, bajo tu experiencia, un poquito de prejuicio, porque ¿cómo asumimos que de inmediato esta persona es a quien pertenece este hombre arriba del techo? Si estaba con máscara, por ende uno entiende que no se le podía ver la cara de inmediato.
Sí, obviamente el no verse la cara no significa que no se pueda identificar a una persona por su contextura física. Si, por ejemplo, en el pasaje viven son la gente adulta o de una contextura física más gruesa y él es un joven con contextura física más delgada, a lo mejor mayor estatura, obviamente uno puede ir sacando esas deducciones e ir descartando de inmediato a otras personas. Obviamente, si les caía mal en el barrio porque escuchaba música a deshora y eso es otro tema, pero hay que tener cuidado cuando muchas veces uno puede imputar un delito a una persona, lo mismo que está pasando en este momento con los padres, mientras no se pruebe lo contrario, y así lo dice la ley, todos somos inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. Entonces, pero sí, obviamente es muy extraño que una persona, justo cuando se comete un asesinato, golpean a una menor en la cabeza y además la apuñalan, y además a eso suma un incendio dentro del domicilio donde estaba esta menor y donde fue asesinada, anda una persona arriba de los techos con una máscara antigases. Entonces es bastante extraña toda esa circunstancia también. Claro, y todas además, sí, Lama. Perdona, Monte, muy corto, sí, porque es una pregunta, no sé si una pregunta, pero una observación. Además, estamos hablando de que lo que dicen los testigos es que la persona llevaba máscara de antigas, como decía Roldán, y además un overol. Sí, pues. Lo que hace mucho más difícil poder reconocer un cuerpo, ya que como enterito, por decirlo así, te quita un poco las dimensiones que cada uno tiene, suelto. Y segundo, si el tipo va con máscara y con overol, siempre estuvo en su mente provocar el incendio. Me parece que es como, por decirlo así, a ver, no quiero que suene mal, pero el mejor atuendo para provocar una situación tan extrema como es esa. Y por otra parte, si quería empezar a inaugurar, la gente puede sospechar del vecino, claro, que sea extraño, que sea silente, no significa que sea una mala persona. Sin embargo, acá hay que tomar un detalle. Una familia llega nueva a ese barrio, está 4 meses, ocurre esta situación y uno de los vecinos desaparece. Yo no estoy culpando a nadie, pero estoy haciendo ver una situación que me parece que es por lo menos para comentar. Claro, que siento que con el vestuario es muy fácil confundirlo y cerrar la línea investigativa solamente en él, siendo que puede ser cualquiera, como dices tú, el que use ese overol o esa máscara antigases. Tal vez es determinante saber si este cambio de domicilio lo venían gestionando hace mucho tiempo, porque seamos honestos, también en medio de la pandemia es bien complejo. Yo que me cambié de casa, es bien complejo, no es cambiarse de un día para otro. Claro. Entonces a lo mejor lo venía gestionando de antes, ahora si dice que de un día a otro se cambió, eso es más sospechoso aún. Sí, por eso hay que dejar todo en manos de los investigadores para que se llegue rápido a una verdad, porque finalmente existen 2 querellas ya presentadas para quienes resulten responsables de todo este caso. Esperemos que en esta ocasión la justicia sí actúe con celeridad, mientras los padres, es decir, la madre y el padrastro, están sin abogado, están esperando que un penalista llamado Carlos Silva analice todo este caso para poder finalmente representarlos. Vamos a ver cómo sigue también esa línea, porque lo que nos interesa a todos es conocer la verdad, sobre todo a los vecinos de ese sector. No sabemos mayormente antecedentes de cómo es el barrio, si es tranquilo o no, pero lo que sí sabemos es que después que ocurre un incidente como este, claramente eso altera la paz de la comunidad, de los vecinos. Ahí deben haber, por supuesto, que más niños, deben haber adultos mayores, y tú cómo sigues viviendo después de eso. Entonces lo único que trae la calma de regreso a ese barrio es saber que esa persona o esas personas fueron identificadas, encarceladas y enjuiciadas como corresponde. Exacto. Y que paguen por lo que hicieron. Es tan cierto lo que decís, Monty. De hecho, los vecinos hablaban a cara cubierta en otros canales y decían, tenemos miedo, no sabemos si hay un asesino suelto entre nosotros. De las querellas que habla Monty, justamente que son 2, una está emanada por la Defensoría de la Niñez y hay otra que es la del programa de apoyo a víctimas, que es en representación del padre biológico. Carlos, desde la ignorancia, cuando hablamos de se presenta una, se presentan 2, se presentan 3 querellas, ¿qué significa en lo concreto? ¿Con esto se está apurando aún más el proceso? ¿Se le está poniendo una en quinta a la fiscalía diciéndole, oye, tenemos que investigar más rápido y llegar a alguna conclusión? ¿O da lo mismo si es una o son 3 querellas? Sí, lo que pasa es que el abogado querellante normalmente representa a la familia de la víctima o instituciones del Estado en las cuales el derecho de esa víctima fue vulnerado. Ellos pueden colaborar, los querellantes, con solicitar nuevas diligencias, tener peritos privados y hacer otras pericias. Por ejemplo, lo voy a traspolar al caso de Fernanda Maciel. Fernanda Maciel, yo soy parte del equipo querellante de Paola Correa, que es la madre de la víctima.
y gracias a nosotros como equipo querellante hemos encontrado muchísima evidencia sabemos lo que ocurrió en esa bodega. Y estamos apoyando este proceso investigativo hacia la Fiscalía. Eso es un apoyo a estos querellantes. Obviamente todos los querellantes después, al formalizar una persona y al formalizar la causa, el juez de garantía analiza cada uno de los roles que va a presentar el querellante. Y así como hemos visto en algunos casos también han sido sacados algunas querellas o el juez establece que esa persona o esa institución querellante no está involucrada con el caso en sí, así que no podría ser aceptada la querella. Entonces básicamente es eso, sí, obviamente ayuda a la investigación, en vez de decir que tiene un abogado, que es el fiscal, tiene varios abogados, son más ojos pensando en el mismo fin último, que es poder ayudar a la víctima. Exactamente. El jueves pasado se realizó una marcha convocada por distintas organizaciones para pedir justicia y para que este caso se resuelva en la ciudad de Coquimbo. De hecho, también esta manifestación llegó hasta la Plaza de Armas de la ciudad, donde se realizó una velatón, como vemos en las imágenes, en el pasaje donde vivía la menor. Lamentablemente estas imágenes ya las estamos viendo más seguido de lo que quisiéramos, Mike. A mí, mira, ya que se trate de niños, como lo decía anteriormente, es súper difícil hablarlo, más si lo llevamos al contexto de todo lo que está pasando con las mujeres. Entonces, son imágenes que de verdad quisiéramos que se le pusiera un fin, no más a esto. Yo creo que lo hemos dicho en más de algún martes, y no sé, Lama, si tú estás de acuerdo con nosotros. No queremos ver más alertas moradas, no queremos ver más la necesidad de mujeres mayoritariamente a salir a marchar para pedir la protección, el derecho a la vida del resto. Acá se estaba hablando justamente, y de hecho la Asociación de Abogadas Feministas hablaban de que están esperando ciertos antecedentes para ver si apoyan a la familia y si lo ven justamente en la línea de un posible femicidio. Estaban dibujando ahí una figura. Esto es doloroso. Por un lado uno dice, hay mujeres que están unidas, pero ¿por qué tienen que estar unidas por pedir la protección del resto? ¿Por qué seguimos hablando de una niña de 12 años? Una niña de 12 años que lo único que tendría que estar haciendo es estudiar, jugar y disfrutar la vida. Sí, terminó siendo brutalmente agredida, golpeada, terminó estando en su casa encerrada, que además se confirmó que el foco del incendio justamente fue en su habitación, tratando justamente de borrar absolutamente todas las huellas. Entonces pasan martes y al equipo de Así Somos lamentablemente no les cuesta encontrar casos, porque son siempre generalmente mujeres las que están siendo asesinadas de manera brutal. Lama, ¿qué opinas allá desde tu casa? A ver, a mí me parece que si se está hablando de la figura del femicidio, me parece que cambia el caso. Que se estaba investigando cómo lo podían dibujar, claro, pero que si eso fuera así, nos enfrentamos a otro caso. Nos enfrentamos a un caso donde posiblemente hablaríamos de un tipo o de una persona que estaba obsesionada con esta niña, y a lo mejor en ese inmueble no solamente hubo un tratar de sustraer algo y un asesinato, sino a lo mejor pudo haber habido algo de índole sexual. Ojalá que no. Me parece que, ojo con ese detalle, ojalá que no, pero te digo, me parece que cuando se está tratando de dar una línea feminista, o perdón, de femicidio, no feminista, disculpen, es porque tienen que estar esos hechos dentro para que sea un femicidio. Si no, termina siendo, si un tipo entró, robó, se topa con la persona que está en el hogar, le quita la vida y después intenta quemar el inmueble, a mí en lo personal me parece que no hay ningún femicidio ahí. Esta es mi opinión, no tiene que ver con la opinión del programa. Y por otra parte, me parece que estas son las cosas, a mí estas velatones y todo me parecen son muestras de cariño muy lindas. Sin embargo, me parece que más allá de que sean estos los momentos, creo que tomando en cuenta cómo está la justicia, cómo está todo en este país, la unión entre los vecinos, entre la gente que vive en esa villa, en esa cuadra, en ese pasaje, en todo Chile, no solamente en esta situación, es muy necesario que se conozcan. Eso te demuestra que muchas veces la población está... No está la justicia jugando para ellos, por lo cual creo que lamentablemente esto es como el coronavirus. Acá hay que darle un autocuidado a todo, no solamente a tu salud, a tus hijos, a tu ambiente, a tus vecinos y a todas las personas. Creo que acá hay muchas cosas que van a tener que cambiar, y espero que si se logran tratos comunales en las cuales los mismos vecinos puedan hacerse cargo de la seguridad, a mí no me parece que termine siendo algo tan malo, pero me parece que vamos hacia allá. Sí, lamentablemente no queda otra que estar súper alerta. Estas cosas están pasando, queramos o no, y nosotros acá como programa lo visibilizamos para que usted también tome conciencia, para generar este autocuidado, como decía Lama, en la medida de lo posible, y hacer las denuncias cuando corresponde.